Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos, periodismo cultural, y hoy me da muchísimo gusto tener de invitado a alguien que hace un trabajo realmente extraordinario, con el cual vamos a tener una charla sobre lo que se está haciendo aquí en la Basílica de la Purísima Inmaculada Concepción de María en Monterrey, sobre unos específicos como murales que tienen y también una pieza de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Para mí de verdad es un gusto, porque aparte es un gran amigo, presentarles a Alberto Compiani, restaurador. Muchas gracias por aceptar esta pequeña entrevista. A ti, Umbelina, encantado de platicarte, de compartirles a través tuyo, a tu auditorio, esta actividad tan interesante que va encaminada pues, a rescatar un patrimonio que a todos nos pertenece. Así es. Esta basílica es realmente un ícono de la ciudad de Monterrey, es un templo extraordinario desde su diseño arquitectónico, ¿verdad? Definitivamente. Esta basílica tiene una categoría, vamos a decir, como un Premio Nacional de Arquitectura ganó. Entonces es patrimonio artístico relevante en la ciudad, dentro del campo de la arquitectura, y esta basílica se inaugura en 1946 y es un hito, es un referente en la arquitectura moderna, no nada más de Monterrey, sino de México, aplicada a los templos religiosos. Entonces, esta fue punta de lanza para luego el movimiento que vino posteriormente para lo que fue la creación de nuevos templos en una estructura innovadora, moderna, ¿verdad? Entonces, muy relevante este edificio. Y claro, es de destacar el hermosísimo vitral que tiene, su ventanal de alabastro y la pieza que están restaurando. Compártenos un poco, Alberto. Mira, gracias al interés de Conarte y a su apoyo económico, se están haciendo restauraciones en todo el estado, ¿verdad? Conarte abarca todo el estado. A nosotros nos asignaron la restauración de los murales que están encima de la entrada principal, que son obra del autor Molina, Benjamín Molina. Fueron pintados en 1950, es lo que dice la fecha de firma, que está justo en el ángulo derecho inferior. Ya que se descubren, lo van a poder ver. Y estas murales representan a los 4 evangelistas, ¿verdad? Estas son pinturas al óleo sobre un aplanado fino de cemento, no hay una preparación previa hasta donde lo hemos podido constatar. Pero no nada más nos centramos en estos murales, sino que también estamos ahorita, lo que están haciendo mis compañeros, es trabajar la limpieza de estos paneles. Pues mira, unos los dicen de ónix, otros alabastro. Realmente yo creo que se valen las dos. El alabastro tiene esa condición de piedra amarilla que le da una luz muy mística, ¿verdad? Translúcido, que es muy linda. Entonces, no nada más estamos haciendo lo de los murales, que en este momento prácticamente están terminados y por eso se cubrieron, para posteriormente empezar a hacer la limpieza de la parte superior, que ya también requería un trabajo un poco más profundo, porque no se le había hecho. Se hizo una limpieza en la fachada del frente, pero interiormente estaba pendiente. Así es. Damos por asumido que se sabe qué es restaurar, pero yo sé que muchas de las personas que nos están viendo desconocen este término. Para empezar, compártenos dónde recibes tú tu formación como restaurador y si puedes explicar un poco, generalmente, porque es algo muy detallado, en qué consiste la restauración. ¿Cómo no? Mira, yo estudié la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y Museografía. Ese es el nombre, incluso tiene el nombre de la persona que la fundó.
Manuel del Castillo Negrete. Sí. Entonces es un nombre muy grande. Esa escuela está en la Ciudad de México, en las instalaciones que se construyeron frente al convento de Churubusco, para quien tenga una idea de dónde está la Ciudad de México, cerquita de Coyoacán, un lugar hermoso, por cierto. Hermoso estudiar ahí. Sí, está el conventazo y hay un parque, está muy lindo. Bueno, esta carrera es una licenciatura que se cursa en 9 semestres y se funda esta escuela en los finales de los 60 y desde ese tiempo ha estado formando profesionistas para atender las necesidades del mismo Instituto de Antropología. Entonces, la idea del instituto es absorber a la gente, pero bueno, no es posible, muchos trabajamos de manera independiente, como es mi caso, y entonces de alguna manera nos hemos distribuido a lo largo de todo el país. No es la única escuela que existe de restauración actualmente en México, ya tenemos una muy importante en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Querétaro, las mismas universidades autónomas han creado la carrera dentro de sus propios programas académicos, ¿verdad? Y bueno, realmente la restauración consiste básicamente en darle, yo digo de manera muy coloquial, darle herramientas a los bienes culturales, pinturas, esculturas, edificios, pintura mural, etcétera, para que puedan resistir el paso del tiempo y que puedan llegar a las generaciones futuras, vamos a decir. Eso es lo que pretendemos. Y que lo podamos disfrutar casi en el mismo esplendor de cuando fueron realizados. Así es. Es devolverle al bien cultural, a la pieza, a la obra de arte, las características, las virtudes, eso que realmente le da un sentido estético, histórico, funcional, técnico, etcétera. Recuperar justo esas partes que han ido perdiendo a través del tiempo y que la podamos gozar casi como cuando fue originalmente concebida o creada, ¿verdad? Esta basílica, que es un templo que, como mencionabas anteriormente, es moderno, es un hito, no es una basílica con estructura clásica. Obviamente su obra artística para la devoción tenía que corresponder a una corriente. ¿Por qué se seleccionaron a este artista en particular para elaborar ese mural? Fíjate que realmente te podría yo decir una cuestión muy interesante aquí. Cuando esta iglesia se construyó, se estaba construyendo el TEC de Monterrey. Entonces, eso provocó que confluyeran muchos artistas en un momento dado en la ciudad y que se aprovechara, bueno, el obispo Trisler, que fue el gran promotor de la construcción de este templo, muy inteligentemente supo aprovechar esta coyuntura que se dio de la presencia de tantos artistas tan relevantes en la ciudad. Él, más que pertenecer a una corriente, siento yo que coincidió con estar en la ciudad en este momento. Él tiene un mural muy importante en la cafetería de centrales del TEC de Monterrey, por ejemplo. Es la otra obra que nosotros tenemos identificada de Benjamín Molina. Entonces, pues seguramente le propusieron presentar o realizar el trabajo de los evangelistas, que si uno ve el mural que está en la cafetería y vemos esto, vemos hay un estilo modernista, figurativo, etcétera, pero ya muy particular del artista. Porque no era particularmente un artista enfocado a temas religiosos. No, así es. De hecho, el mural del TEC es una cosa como futurista, modernista, totalmente diferente, mucho más colorido. Aquí se ve que hubo un consenso, una evaluación de un proyecto para que quisiera una armonía con el resto del templo, ¿verdad? O sea que podemos decir que esto es producto de una afortunada coincidencia. Yo creo que sí. De tiempo y espacio. Sí, y la inteligencia y la visión de la gente de ese tiempo en Monterrey, que dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto. Por ejemplo, el Cristo que cuelga por encima de la mesa del altar aquí en el presbiterio, pues lo pintó González Camarena, el mismo González Camarena que hizo el gran mural de frente de la rectoría. De la rectoría. ¿Ya? Tenemos esa afortunada coincidencia, que yo te digo que a lo mejor ya no es coincidencia, sino que ellos mismos provocaron un poquito, sí, claro, que aprovecharon eso, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de ver una obra que no es, digamos, de la corriente, sí, del autor, así es. Que está bellísimo en esta entrada principal. ¿Cuáles son las
problemáticas a las que se han enfrentado tú y tu equipo en la restauración de esta obra? De esta pieza. Mira, realmente aquí básicamente lo que tenía era, ¿qué te diré? Polvo y suciedad superficial. Acumulada, pero eso es lo normal, vamos a decir que lo normal en todas las superficies que estén expuestas al medio ambiente. Y afortunadamente no encontramos ninguna inestabilidad en el aplanado, porque eso suele ser muy común en la pintura mural, que pueda haber huecos, que se empiece a tratar de desprender la capa pictórica, y en este caso le encontramos mucha estabilidad. Solamente se hicieron rezanes de 2 fisuras pues, relativamente importantes, nada que pusiera en peligro la pieza, que estaban en los extremos, justamente en los paneles de los extremos, en colindancia con la estructura de soporte, ¿no?, del templo. Y algunas salpicaduras de pintura, porque pues, al templo se le ha dado ese mantenimiento, eso sí se ha hecho claro, con regularidad, y pues no falta que la gotita, que ese tipo de cosas. Entonces realmente tuvimos la fortuna de no tener que hacer una intervención demasiado profunda, realmente casi te diría yo que llegamos a un nivel que le llamamos nosotros de conservación, o sea, es una intervención mínima. También, bueno, hay algunos puntos en los que se tuvo que retocar muy ligeramente para dar una integridad visual a la pieza, y además aquí lo que hemos hecho ha sido colocarle una capa de protección final que no la tenía, o que creímos que no la tenía, que consiste en un barniz. Como siendo una pintura al óleo, se colocó una capa de barniz que le va a dar también más más resistencia a los cambios ambientales, al medio ambiente, pero también le va a resaltar el color. Ya cuando los vean destapados, porque ahorita los tenemos tapados, claro, mientras se hace lo de arriba, habrá que darles una revisada una vez que se termine todo, por si cayó alguna suciedad, y un ojo final, no nada más para checar que no haya quedado nada pendiente. Y también aquí tu equipo tuvieron la oportunidad de restaurar o darle mantenimiento a otra pieza que se encuentra aquí, que es el cuadro de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Platícanos un poquito más. Mire, esta pintura la hizo Federico Cantú, otro de los grandes artistas célebres aquí de nuestra región de Nuevo León. Federico Cantú fue invitado a participar, no nada más con esta pieza, otras pinturas de las que están aquí en los arcos, también las pintó él. Esta está fechada en el 46, justo cuando la iglesia fue inaugurada, y es una pintura al óleo sobre tabla, sobre madera, no es sobre tela. No es sobre tela, es sobre tabla. Y refleja completamente la técnica, el modo de manejar el óleo de Federico Cantú, que no es una cosa perfectamente refinada. Él es un innovador también de su tiempo, es un artista de mediados del siglo XX, que seguramente tuvo coincidencia con Rivera, con Orozco, con los grandes de México. Él estuvo mucho tiempo también en la Ciudad de México. Entonces son corrientes nuevas, ¿verdad? Fueron pintores innovadores en su tiempo, ¿verdad? Y que son realmente muy, muy relevantes y muy apreciados. Entonces no es la Virgen de Guadalupe tradicional que hemos visto así perfectamente definida, sino es una versión diferente de Federico Cantú, bueno, que no existe ninguna duda de que es la Virgen de Guadalupe. Y bueno, te voy a decir, el deterioro que tenía esta es que yo considero que no se le había tocado desde el 46 para nada. Tal vez le habían pasado una brochita para quitarle el polvo, pero necesitaba pues que se le diera una renovación, sobre todo al barniz final, para que saliera la pintura. Y otro detalle que sí se trabajó un poquito más fue el angelito que sostiene a la Virgen. Como está al alcance de la mano de mucha gente, y ya ves que suele ser de devoción, la devoción que lo quieren tocar. Estaba muy desgastado. Entonces, sobre la base de lo que se tenía,
se reconstruyó, se restauró literalmente. Aquí sí, el angelillo en las partes que hacía, que era necesario. Pues sí, porque queda completamente al alcance así es. de la mano. Básicamente ese era el daño, suciedad por supuesto, sí. Emblanquecimiento de barniz, seguramente sí tuvo barniz, pero con el tiempo también se va emblanqueciendo. Entonces son cosas que se tienen que atender cuando se hace una restauración. Había riesgo de desprendimiento de algunas áreas de color. Esta sí tenía un poco más problemas. Todo eso se consolidó, se llama consolidar en el sentido de evitar el riesgo de que se desprenda, ¿no? Entonces, de esa manera se logra el rescate de la pieza, se limpió toda la parte posterior de este especie de marco que tiene, ¿no? Y que le hacía mucha falta. Realmente está colgado, es como, no está fijo con tornillos o algo, pues estas superficies son muy particulares, ¿no? De piedra, muy similares a algunos acabados del TEC de Monterrey. Sí. Claro. Y el encuadre también es como muy moderno comparado con los retablos y otros nichos donde suelen estar las imágenes religiosas. Así es. Y hay proyectos de aquí de que en un momento dado se pueda renovar esto, pero bueno, yo creo que tiene que hacerse con mucho cuidado y mucha inteligencia para no romper la armonía de todos los elementos que están en el templo. Un templo muy cuidado. Un templo muy cuidado en todo su diseño. Sí, exactamente. Entonces el concepto original estaba hacia esto. Bastante moderno. Totalmente. Hasta el diseño de las bancas. Todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Y parte de la restauración y parte del rescatar culturalmente todo esto es que prevalezca como fue ideado originalmente. Así es. Eso es lo que pretende la restauración. Hemos visto unas aberraciones que qué terror. ¿De terror? De verdadero terror. Que ocurren en todo el mundo, ¿eh? No somos una exclusividad. No, es como parte del ser humano. Así es. Yo te agradezco mucho, Alberto, Encantado. De verdad, el habernos brindado tu tiempo, el compartirnos estos tesoros que tenemos en los templos que están en la ciudad de Monterrey y en todo el estado de Nuevo León. Es muy rico, nos dará oportunidad para platicar de otras piezas que están en otros municipios que se rescatan, pero sobre todo agradecerte el tiempo para la entrevista y el entusiasmo que tienes para el trabajo que tú realizas, que nos permite conocer piezas como la que acabas de restaurar, como la que tenemos aquí a nuestras espaldas, que se trata de eso, de que la cultura prevalezca, de que no solo, a pesar de que está en una basílica, a pesar de que son imágenes religiosas, también podemos acercarnos a disfrutarlas como piezas culturales, piezas de arte extraordinarias que tenemos en esta nuestra ciudad. Así que ya nos avisarán cuándo va a ser develado otra vez el trabajo que realizaron para poderlos invitar a que vengan a disfrutar de este arte que tenemos en nuestra ciudad. Yo soy Umbelina González, esto fue Plenamente Humanos, Periodismo Cultural, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.